Sí, pues buenos días y bienvenidos, hermanos, a esta nueva mañana. Irio decía que es un privilegio, ¿no?, el poder estar aquí, y así debería ser, por lo menos, un privilegio para todos nosotros, ¿no?, sentirlo así, pero el privilegio es poder buscar a Dios por la mañana, porque también tenemos que hacerlo a nivel particular, ¿no?, y encontrar ese tiempo para encontrarnos, ¿no?, cada uno de nosotros con nuestro Señor. Hoy quiero compartir una reflexión basada en un texto que se encuentra en en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y el versículo 20. Aquellos que habéis visto el anuncio que se hace en el canal, pues ya sabíais que este era el texto que he escogido como base de la reflexión. Mateo, capítulo 17, versículo 20, un pasaje muy conocido por todos. Dice así: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lo he leído en la versión Reina Valera del 60. Yo lo he titulado Podemos mover montañas. Podemos mover montañas. La primera pregunta que yo me hago al leer este texto ¿es literal o es simbólico? Porque hay muchos hermanos, muchos cristianos que piensan que esto de mover montañas es simbólico. Jesús no está hablando literalmente. Que es imposible mover montañas. Hay muchos cristianos que así lo piensan, que es imposible mover montañas. Otros, sin embargo, pensamos que es literal, que Jesús está hablando de forma real y literal. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saber si es literal o simbólico? Y esto no sirve solo para este texto, sino para cualquier texto de la palabra. No voy a extenderme en este punto, pero solo voy a dar una de las características que nos ayudan a saber si un texto es literal o simbólico. Y es leer el contexto donde se encuentra ese texto. Si es un contexto literal, generalmente el texto es literal. Si es un contexto simbólico, pues es simbólico. Vamos a leer, por tanto, el contexto. Y el contexto es a partir del versículo 14. Es el contexto inmediato. A veces hay que ir un poco más atrás, pero el contexto inmediato se encuentra en Mateo 17, 14 al 21. Es una historia también muy conocida. El versículo 17 nos habla a partir del versículo 1 de la transfiguración, como Jesús sube al monte con sus 3 apóstoles o discípulos y están en el monte, y al bajar ocurre lo que nos relata a partir del versículo 14. No sé si hay alguien que quiera leer ese texto, Mateo 17, del 14 al 21. Si hay alguien, pues bien, si no, pues yo lo leeré. Ya lo leo yo, Paco. Gracias, Raquel. Dice así: cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre horriblemente, muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Le he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarle. Jesús contestó: oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme aquí al muchacho. Enseguida Jesús reprendió al demonio y le hizo salir del muchacho, que quedó sanado en el mismo momento. Después los discípulos preguntaron aparte a Jesús: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar a ese demonio? Jesús les dijo: porque tenéis muy poca fe. Os aseguro que si tuvierais fe,
Aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, diríais a ese monte, quítate de ahí y páseate allá, y el monte se pasaría. Nada os sería imposible. ¿No tiene en tu versión, no aparece el versículo 21? No, Ah, sí, hay algunas versiones que no... luego Pero pasa al 22, luego pasa al sí, 22, pero el 21 no está. sí, hay algunas versiones porque este versículo 21 no está en todos los manuscritos, ¿no? Entonces hay versiones, depende del manuscrito o los manuscritos que tomen como referencia, pone o no. En la Reina Valera aparece el versículo 21 que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, yo os pregunto y me pregunto, ¿este contexto es literal o simbólico? Yo creo que la respuesta es fácilmente, ¿no? Es fácil. Estamos ante un contexto literal, real, porque si no tendríamos que decir que el padre este que vino y se arrodilló, pues es simbólico, ¿no? Y que la enfermedad de este hijo es simbólico y que el milagro que Jesús realizó fue simbólico y que todo es simbólico, pero no, sabemos que es algo literal que ocurrió realmente. Entonces, al ser un contexto literal o real, pues tenemos que entender que ese versículo 20 que está ahí dentro y esa expresión de Jesús también es una expresión real y literal. Ahora, yo me he preguntado, hermanos, si en la Biblia hay algún personaje, alguna persona que haya sido capaz o que haya movido montañas. Y que yo recuerde, hermanos, no hay ningún personaje, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que haya movido una montaña. Creo que no lo existe. Pero sí la Biblia nos habla de personas, de personajes, personas que hicieron cosas extraordinarias, especialmente con la naturaleza. Y solo por recordar algunas, yo estaba intentando recordar, hay muchos más, pero bueno, pues me vino a la mente, por ejemplo, Moisés. Gracias a Moisés, el mar se abrió y pudieron pasar. He dicho gracias a Moisés, no digo que él lo realizara, pero gracias a Moisés, el mar se abrió. Luego he pensado, por ejemplo, en Josué. Un río, y en aquel momento era caudaloso, se paró, las aguas se pararon. No es mover una montaña, pero creo que es algo también impresionante, ¿no? Y difícil de realizar. Pensando, también se me vino a la mente el caso de Isaías. El caso de Isaías que oró y el sol retrocedió. No sé si es más difícil mover una montaña que hacer retroceder el sol. El sol retrocedió 10 grados. Y por último, en el Nuevo Testamento, perdón, pensé en Jesús, que él consiguió calmar una tormenta, consiguió caminar sobre el agua y hizo que una higuera se secara. No son mover montañas, pero son cosas extraordinarias que realizaron en la naturaleza o con la naturaleza. ¿Y cómo lo consiguieron, hermanos? Estos hombres y el propio Jesús, ¿cómo lo consiguieron? Es claro que no lo consiguieron con sus propias fuerzas. Eso está fuera del alcance de un ser humano. Su fe, la fe que estos hombres y mujeres, hay también mujeres, la fe movió el brazo poderoso de Dios.
no podemos conseguirlo. Claro que es imposible. Aquellos que dicen, aquellos cristianos creyentes que dicen que es imposible mover montañas, si lo vemos desde un punto de vista humano, es totalmente imposible. Pero no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios. Y Dios es omnipotente. Si nosotros conseguimos a través de nuestra fe mover el brazo poderoso de Dios, no hay nada que sea imposible. Nada es imposible. Volvamos al texto, hermanos, al texto que ha leído Raquel. Mateo 17, 17 del 14 al 21. No voy a hacer un análisis del texto, hermanos, no es mi intención ahora. Hay muchos detalles ahí en ese texto que podríamos analizar. Quiero centrarme en algunas expresiones de Jesús. Versículo 17. Mirad qué palabras dijo Jesús. Oh generación incrédula y perversa, dice aquí en esta versión. Oh generación, en otras versiones dice gente sin fe y corrupta. Pero vamos a quedarnos con esta expresión. Oh generación incrédula y perversa. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿Al pueblo que estaba allí? ¿A todos los que estaban allí? Es posible, pero también se estaba refiriendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Y les llamó generación incrédula y perversa. Y hermanos, así somos los humanos, por naturaleza. Somos incrédulos y perversos, aunque nos cueste reconocerlo, o aunque no queramos reconocerlo. Esa es la realidad. Humanamente, por naturaleza, somos incrédulos y perversos. Y yo me he preguntado, hermanos, ¿qué le había pasado a los discípulos? ¿Por qué no pudieron sanar a ese joven? Mirad, poco antes, digo poco antes, no sé en el tiempo exactamente cuánto pasó, y no creo que podamos saberlo exactamente, pero no mucho tiempo antes, Jesús les había dado poder. Eso está en Mateo capítulo 10, a partir del versículo 5. Solo por recordar, vamos a leer Mateo 10, del 5 al 8. Jesús había llamado a sus discípulos para una misión y les dio poder. Mirad lo que dice en Mateo 5, Mateo 10, del 5 al 8. ¿Quieres leerlo, Raquel? Leo. Dice así: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No os dirijáis a las regiones de los paganos, ni entréis en los pueblos de Samaria. Id más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Id y anunciad que el reino de Dios está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de sus enfermedades a los leprosos y expulsad a los demonios. Gratis habéis recibido este poder, dadlo gratis. Ajá. Muchas gracias, Raquel. Esto está en Mateo 10 y el texto que nosotros estamos comentando está en Mateo 17. Entonces, por lógica, esto ocurrió antes y Jesús les dio poder de sanar enfermedades, de limpiar leprosos, de resucitar muertos y de echar fuera demonios. En Mateo, y bueno, en ningún evangelio, no se nos cuenta luego el resultado de esta misión. No se nos dice, pero entendemos que fue una misión victoriosa y que consiguieron hacer todo eso, que sanaron enfermos, que limpiaron leprosos, que incluso a lo mejor resucitaron muertos. No, no se nos dice, y que echaron demonios. Pero sí se nos dice, en Lucas capítulo 10, versículo 17, sí se nos habla de que Jesús envió
en este caso ya no a los 12 apóstoles, sino a 70, en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 1, se nos habla de una misión de 70. Y los mandó, sí, más o menos con la misma misión. Es decir, si leyéramos el texto de Mateo, pues les dijo prácticamente lo mismo. Que fueran, que predicaran el Evangelio, que tal. Es la misma misión, pero más amplia, con 70. Y aquí sí tenemos el resultado. En el versículo 17 de Lucas 10, mirad lo que dijeron estos 70 cuando volvieron. Dice, lo leo yo si quieres, Raquel, en este caso dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que la misión había sido un éxito. Ellos tenían el poder de, aquí hablan de los demonios, pero probablemente de sanar también enfermedades, limpiar leprosos. No nos comenta si resucitaron a alguna persona, pero los demonios sí dicen concretamente que podían expulsar demonios, que se les sujetaban los demonios y los podían, los vencían. Entonces, la pregunta que yo me hago, volviendo al texto de Mateo 10, es ¿por qué fracasaron los discípulos cuando quisieron... no, Mateo 17, perdón. Mateo 17, volviendo al texto de Mateo 17, el versículo 20 que hemos leído, dice que ellos no pudieron. ¿Por qué fracasaron, hermanos? Es una pregunta que yo me he hecho. Si estos hombres habían tenido, no mucho tiempo antes, no sabemos, pero tiempo antes, en todo caso no más de 3 años, bastante menos, creo yo, habían tenido poder de sanar enfermedades, de limpiar leprosos. Incluso Jesús les dio el poder de resucitar muertos. ¿Por qué ahora no pueden sanar a este muchacho endemoniado? Porque realmente Jesús le dice que le dijo al demonio, sal. No tenían fe, evidentemente. Pero ¿por qué antes sí y ahora no? Se les subió a la cabeza. La única explicación que se me ocurre, hermanos, puede haber otras, pero la única explicación que se me ocurre es que en Mateo 10, cuando Jesús les manda esa misión, Jesús los capacita para una misión. Y cuando el Señor nos manda a realizar alguna misión a nosotros, Él nos capacita para que podamos realizar esa misión. Nos da las herramientas, nos da lo que necesitamos, el poder que necesitamos para realizar esa misión. Aquí hemos dicho ya en más de una ocasión esa frase que dice que Dios no elige a las personas capacitadas, sino capacita a las personas que elige. Y en este caso eligió a los 12 apóstoles para hacer una misión y Él los capacitó para realizar esa misión. Pero cuando esa misión acaba, pues parece que el poder que Dios les dio ya no lo tenían. Y entonces aquí, en este caso concreto, ellos que tenían que depender de su fe. No del poder que Dios les iba a dar, sino de su fe para mover el brazo de Dios. Y es evidente que no tenían la fe suficiente para poder realizar ese milagro. No estaban preparados, hermanos. Conocemos por el relato de los evangelios que entre ellos había disputas sobre quién iba a ser el mayor, que ellos no entendían muchas cosas de la misión de Jesús, que en muchas ocasiones Jesús les llamó hombres de poca fe. Su fe era muy pequeña, hermanos. La fe de estos hombres, por eso Jesús les dice, por vuestra poca fe, les dijo en el versículo 20. ¿No lo habéis podido hacer? Por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, por eso le llama generación incrédula.
no tenían la fe suficiente. Y sabemos, hermanos, que la fe hay que cuidarla, como una planta. Hay que regarla cada día, hay que fortalecerla para que vaya creciendo. Y ellos no lo tenían. Hay que ejercitarla, la fe también. Una vez uno la tiene, luego hay que ejercitarla, hay que ponerla en práctica. Y ellos no la tenían, hermanos. No confiaban lo suficiente en Dios. Y por eso no pudieron hacer ese milagro en ese momento. Generalmente siempre estaba Jesús con ellos y Él era el que hacía los milagros. Pero en esta ocasión que estuvieron solos, no pudieron hacerlo. No tenían fe. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe y la mía? Yo puedo decir que mi fe es menor que un grano de mostaza. No soy capaz de mover montañas, hermanos. No soy capaz de mover montañas. Y a veces no me refiero solo a montañas literales, porque hay montañas en nuestras vidas. Otro tipo de montañas. Hay situaciones en nuestras vidas en las cuales nos sentimos impotentes humanamente, como los discípulos aquí. Ellos se sintieron humanamente impotentes. Fue un fracaso para ellos. Y hay situaciones en la vida en las que nosotros humanamente no podemos hacer. No tenemos herramientas, no tenemos capacidad, no tenemos poder para mover esa montaña que hay en nuestra vida. Me estoy refiriendo a situaciones, yo creo que todos estáis pensando en algunas situaciones, ¿no? De enfermedad, de crisis, sea económica, sea familiar. Pueden ser, hermanos, cambiar hábitos de vida, que no podemos, porque es cierto que cambiar hábitos, malos hábitos, cuesta y se nos hace una montaña que nos resulta imposible. Dominar nuestros apetitos, nuestras pasiones, resistir las tentaciones que el enemigo pone en nuestras vidas, conseguir hacer siempre la voluntad de Dios. Es una montaña que que parece imposible de mover, hermanos, que parece imposible de conseguir. Vivir en santidad parece una montaña demasiado grande que nos resulta imposible alcanzar o mover. Amar a nuestros enemigos, y etcétera, 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 hermanos. Para nosotros, humanos, es imposible mover montañas. Por mucho que lo intentemos, por muchas buenas intenciones que tengamos, por mucho empeño que pongamos, hermanos, nos resulta imposible mover montañas, abrir el mar, parar el sol. Es imposible. Pero para nuestro Dios, todo es posible. Es un Dios omnipotente, todopoderoso. Para Él, mover una montaña no es nada, hermanos. Para Él, hacer retroceder el sol, eso es nada. Para Él, abrir el mar, parar un río, eso es nada, hermanos. Para Él, echar un demonio, sanar una persona, resucitar un muerto, es nada. Él es todopoderoso. Y con nuestra fe, nosotros podemos mover su brazo poderoso. Con nuestra fe podemos mover su brazo poderoso.
¿Y por qué no actúa más Dios en nuestra vida, hermanos? ¿Por qué no vemos, como dice ese canto que ponemos al principio, que suceden cosas maravillosas? ¿Por qué no suceden más cosas maravillosas en nuestra vida? Por nuestra falta de fe, igual que en el caso de los apóstoles. ¿Podría decirnos a nosotros también el Señor, oh generación incrédula y perversa? ¿Podría decírnoslo a nosotros también? ¿Qué montaña hay en tu vida en estos momentos, hermano, hermana que me escuchas? ¿Hay alguna montaña que te parece imposible de mover? Puede ser una enfermedad, puede ser una situación familiar, puede ser una situación económica. Y el Señor nos dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. En Lucas me parece que dice, diréis a este monte, échate en el mar y se echaría. Y nada os será imposible. Hermanos, dice, nada. Nada será imposible, porque para Dios nada es imposible. Y Él puede hacerlo. Ahora bien, hermanos, la fe, nuestra fe, como dice Gálatas 5:6, no lo vamos a leer, pero lo recordamos, dice que la fe obra por amor. De nada nos serviría, hermanos, mover una montaña, cualquiera que fuera, si no es por amor. Porque el enemigo también puede hacer cosas extraordinarias. No como el Señor, no tanto poder, pero puede hacer cosas extraordinarias. Pero las cosas extraordinarias que hacen los hijos de Dios es por amor. Porque nos lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Recordáis, ¿no? Ese es el capítulo del amor. Precioso. Creo que es la mejor definición de amor que se pueda hacer. Y en el versículo 2, Raquel, si puedes leerlo por favor en tu versión, es 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Solo el 2, vamos a leer. ¿Puedes leerlo, Raquel? Sí, a ver, 13:2. Dice así, y si hablo de parte de Dios y conozco sus propósitos secretos y sé todas las cosas, y si poseo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Amén. Gracias, Raquel. Si tenemos el poder de mover montañas, pero no tenemos el amor, dice, no somos nada. Ese poder tiene que venir o tiene que estar motivado por el amor, hermano. Por el amor a Dios y por el amor a nuestros prójimos. Todo lo que hagamos, todo lo que pidamos, tiene que ser para gloria y honra de Dios y para beneficio de los demás. No tiene que ser para nuestra propia gloria. Porque a veces queremos mover montañas para nuestra gloria. No, para gloria de Dios y por amor al mundo y a Él. Hermanos, y quizás para mí lo más bonito de toda esta historia, que es precioso, ¿no? Para mí es una lección importante, ¿no? Aunque nos enfrenta con nuestra falta de fe en muchas ocasiones, ¿vale? No es en muchas ocasiones, hermano. La fe o la tenemos o no la tenemos. No se trata de las circunstancias. Aquí esta circunstancia que ocurrió simplemente puso de manifiesto la falta de fe de los apóstoles. El problema no estaba en la circunstancia, en el problema que surgió. No, no. Eso simplemente puso de manifiesto. Y las circunstancias, las montañas que hay en nuestra vida, simplemente ponen de manifiesto la fe o falta de fe. Gracias a Dios en el Evangelio también nos muestra personas que tuvieron fe. Pero los apóstoles concretamente, Jesús dice hombres de poca fe. Pero lo que me maravilla de Jesús, hermanos, es que Jesús eligió a esta gente perversa e incrédula para ser sus apóstoles.
Eligió a gente perversa e incrédula para que fueran sus apóstoles, para enseñarles, para prepararles, para ser los que iban a formar su iglesia, sus representantes aquí en la tierra. Eligió a gente perversa e incrédula. Y luego, con su poder, los transformó en gente santa y con fe. Qué maravilloso, hermanos, que Dios elija a gente perversa e incrédula para que sean sus hijos y que puedan llevar su obra aquí en la tierra. Gracias, Señor, por elegirnos, aunque somos perversos e incrédulos. ¿Por qué tenemos tan poca fe, hermanos? Simplemente por decirlo en una frase, porque no conocemos a nuestro Dios. Si conociéramos a nuestro Dios como es nuestro privilegio conocerlo, confiaríamos en Él y podríamos hacer cosas que están fuera de nuestro alcance, porque las haría Él, no nosotros. Necesitamos conocer a nuestro Dios, ese es el secreto, hermanos. Conocer a Dios para amarle, para confiar y para que Él pueda hacer cosas maravillosas que quiere hacer en nuestra vida. Si no hace más, es porque nuestra fe es pequeña y no mueve su brazo poderoso. Aunque a veces el Señor actúa, aun a pesar de nuestra poca fe, Él actúa en nuestra vida. Pero querría y podría actuar mucho más, hermanos. Y podríamos ser bendición para otras muchas más personas si realmente tuviéramos fe. Termino leyendo el texto con el cual hemos empezado, Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Yo deseo tener esa fe, hermanos, pero el deseo no es suficiente, ya lo hemos comentado tantas veces aquí. Desear tener esa fe no es suficiente. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, buscar a Dios y conocerle, hermanos, para que esa fe pueda crecer y al menos sea como un granito de mostaza. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esa fe tan pequeñita, diríamos a las montañas, moveos, y se moverían. Que el Señor te bendiga, me bendiga y me dé esa fuerza y ese ánimo para seguir adelante y poder llegar a ser esos instrumentos en sus manos. Gente, hombres y mujeres de fe que confían en el poder de Dios. Amén. Amén. Voy a poner el himno final. Raquel, he elegido otro himno porque ya lo tenía, escuché los tres, pero ya tenía otro himno elegido y es que ya verás por qué he elegido, porque creo que va perfectamente con este tema, ¿vale? Gracias por los tres que me enviaste. Como el viejo roble que cortó el leñador, y en el seco tronco un nuevo roble renació. Como la semilla de mostaza que murió, y aunque fue enterrada en un gran árbol se volvió. Así será mi fe, así será mi fe. En cada paso he confirmado
las promesas de un Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña, que es el Cristo vivo, así será mi fe. Como aquella roca que es golpeada por el mar, y aunque rugen olas, ella no se moverá. Como vuela el águila sin miedo de caer, y aunque el justo caiga, luego vuelve a estar en pie. Así será mi fe, así será mi fe. En cada paso he confirmado las promesas de un Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña, que es el Cristo vivo, así será mi fe, así será mi fe, así será mi fe. En cada paso he confirmado las promesas de un Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña, que es el Cristo vivo, así será mi fe. Así será mi fe. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has elegido, Señor. Aun siendo perversos e incrédulos, tú nos amas, tú tienes paciencia con cada uno de nosotros, vas trabajando en nuestra vida, Señor, y nos vas transformando. Gracias por ese milagro, Señor, que hiciste con los apóstoles y que también haces con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra parte, a ponerte en primer lugar a ti, a buscarte, Señor, y a entregar todo lo que somos y tenemos en tus manos, Padre. Gracias por estos ejemplos que tenemos en la palabra y gracias por poner a nuestra disposición ese poder tan grande, Señor, el poder del Espíritu. Que realmente, Señor, pueda estar en nuestra vida, que el fruto del Espíritu pueda estar en nuestra vida y podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para llevar el Evangelio, el gozo de la salvación a otras almas, Padre. Termina la obra en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, que podamos mover esas montañas, Señor, con tu poder, que podamos ver tu poder actuando en nuestras vidas y en las vidas de otros, Señor, para que así nuestra fe se fortalezca y vayamos creciendo y de victoria en victoria, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, bendice a aquellos que no pudieron estar con nosotros, bendice a aquellos, Señor, que puedan escuchar este mensaje, bendícenos a todos, Señor, y danos el poder de lo alto. Lo necesitamos, Señor, para poder ser fieles y victoriosos en ti. Gracias por todo lo que haces, por lo que has hecho, haces y harás en nuestra vida, Señor. Termina la obra en nosotros, que te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén.